Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre los personajes. Mirad, lo más importante que hay que saber sobre los personajes es que quieren algo y además lo quieren con muchas ganas, con mucha fuerza. ¿Qué es lo que quieren los personajes? Pues depende del personaje que tú tengas, querrá unas cosas, este otro personaje quiere otras, este otro personaje quiere otras. ¿Y qué es lo que tiene que querer? ¿Quieren una piruleta? Pues no, lo que quieren es solucionar ese conflicto que has inventado para tu historia. Si el conflicto consiste en que tiene que conseguir una piruleta mágica, pues entonces sí, me vale que quiera una piruleta. Pero si es una piruleta simplemente para chuparla y ya está, pues entonces no te sirve porque eso es un aburrimiento, no es un conflicto interesante. Entonces, es súper importante que los personajes quieran algo, tienen que perseguir algo con todas sus ganas, porque si no, la historia no tendría sentido. Si no lo quieren con muchas ganas, eso que quieren hacer, eso que quieren resolver, eso que quieren arreglar, entonces a la mínima dificultad se cansarían y el lector se daría cuenta y entonces se aburriría, porque si el mismo personaje no tiene interés por solucionar ese problema, pues imagínate el lector que va a pensar, pues se va a aburrir. Entonces es muy importante que quieran algo. Luego, todas las personas somos muy parecidas, pero somos muy diferentes. Tenemos características especiales y eso se tiene que destacar en los personajes de tu historia. Tiene que haber personajes, fijaros, aquí he buscado contrastes muy diferentes, muy grandes, que hay como un monstruo o un fantasma, un chaval joven y un señor que con una barba muy poblada y un gorro muy extraño, ¿verdad? Aquí fíjate, hay un extraterrestre con una cabeza peculiar, un astronauta, hay un superhéroe, aquí hay un villano gigantesco y tiene al héroe aquí vencido. Bueno, pues todos estos personajes tienen sus características especiales, que además es muy importante destacarlas. De hecho, cuando tú vayas a describir a tu personaje, no tienes que describirle con todos los detallitos y decirle exactamente cómo es a tu lector, ¿vale? El lector también tiene que tener un poquito la capacidad de poder imaginarse a tu personajes como él quiera, pero sí le tienes que dejar muy claros esos detalles especiales que tiene tu personaje. Pues fíjate, un fantasma gigantesco con una cabeza enorme, los ojos muy grandes y oscuros, sin que se le vean las pupilas, ni tiene una nariz muy aplastada, muy plana, tiene los dientes, no tiene labios y se le ven los dientes, un chaval con el pelo, el flequillo que le cae sobre los ojos, un chaval delgado, tenemos un señor mayor que tiene una barba muy larga y poblada, muy negra y que lleva un sombrero de ala ancha y viste con una especie de camisa que le llega hasta mitad de las rodillas. Tenemos un villano que está encapuchado y tiene una cara de malvado y no hace falta que digas más para que tus lectores se imaginen cómo piensan ellos que es un ser malvado. Tienes un superhéroe que lleva un traje de araña y que va variando ese traje de araña, o tienes un extraterrestre con una cabeza enorme en forma de cono invertido, o un astronauta con un traje de esta forma, de la otra y tal, pero siempre destacando esas características particulares y que realmente pueden llamar la atención. Los personajes tienen que ser interesantes, ¿eh? Cuando tú hagas esas características de tus personajes, tienes que conseguir que sean interesantes para el lector, que haya algo que pueda atraernos, que pueda llamarnos la atención. Y, por ejemplo, algo importante es que los personajes no pueden hablar todos de la misma forma. ¿Tú crees que puede hablar de la misma forma este monstruo, que este chaval, que este señor, que el extraterrestre, que el astronauta?
No, no hablan igual. Cada uno tiene su propia forma de hablar, de explicarse, de contar las cosas. No puedes hacer que todos hablen igual. Se llama tener su propia voz. Cada personaje debe tener su propia voz. Y para eso tú tienes que, cuando hagas la ficha de los personajes, los veremos en la siguiente lección, tienes que explicar cómo habla cada uno, ¿vale? Porque cada uno tiene que tener su forma, su propia forma de explicarse y de hablar. No te preocupes que ya lo veremos en la siguiente lección, te lo explico. Imagínate que tienes aquí este villano y este es el héroe, ¿vale? Claro, como es el héroe, ¿qué pasa? ¿Que gana siempre? Pues no, eso no es interesante, porque entonces cada vez que haya un problema, tus lectores ya van a saber quién va a ganar. Va a ganar el héroe y entonces no tienen ningún interés ni ninguna emoción, ya sabes que va a ganar. Entonces, el héroe también tiene que perder y el villano tiene que ganar y tiene que perder de la misma forma. Y el héroe y el villano, los dos, tienen que acertar en sus decisiones y se tienen que confundir. No todo lo que deciden, no todos sus planes salen bien y no todos sus planes salen mal. Entonces, de forma que cuando tú leas, un lector lea la historia, no sepa lo que va a ocurrir, porque ya sabe que también fallan y también aciertan, tanto si es el héroe como si es el villano. Y una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es que los personajes no son de la misma forma cuando aparecen al principio de la historia que cuando llegan al final, porque por el medio han pasado un montón de peligros, de aventuras, de fracasos, de éxitos, han conocido a gente nueva, han practicado nuevas habilidades. Entonces se tiene que ver que los personajes evolucionan, cambian. Fíjate que este Spider-Man, ¿vale? Este Spider-Man que va cambiando, va evolucionando a medida que va viviendo aventuras y va aprendiendo y va conociendo a gente que le ayuda a ponerle artilugios a su traje y a mejorar. Y va adquiriendo experiencia y conocimientos y va practicando, va entrenándose. Entonces es evidente que este personaje va evolucionando. Pues lo mismo tiene que pasar con tus personajes. Claro, esto es mucho más fácil de hacer en una novela que es más larga y podemos ir haciendo cambios poquito a poquito, pero si escribimos un cuento es más difícil porque un cuento puede ocupar muy poco, puede ocupar una cara, dos caras de un folio, puede ocupar 5 hojas, entonces es más difícil hacer una evolución del personaje. Pero sí se puede hacer. Basta que hagas un pequeño cambio, como un cambio de opinión. Al principio esta chica quiere que se construya aquí un colegio, pero al final decide que no, que en vez de un colegio va a construir un asilo para ancianos, porque es una arquitecta, ¿vale? Pues es un pequeño cambio, pero muy importante. Ha evolucionado. En medio ha pasado algo que la ha convencido de que en vez de un colegio es más importante construir un asilo para los ancianos. Bueno, pues se tiene que ver esos cambios, esas evoluciones. Es muy importante que cuando tu personaje llegue al final haya experimentado un cambio.